Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra quinta sesión de la materia de Historia de la Educación en México. El día de hoy estaremos finalizando dentro de la última temática. Recuerden que hemos venido abordando todas las situaciones y contexto social, económico y político que se vivió en las distintas épocas en nuestro país. Es importante recalcarles estas características, estas semejanzas, estas similitudes, los que nos permite realizar una evaluación a lo largo de los años en materia educativa. De qué manera se fue formando este gremio de maestros, de qué manera en cada uno de los sexenios tuvo realmente esa evolución y esa transformación desde los planes de estudio, todos los enfoques, la cuestión curricular y estos cambios paulatinos que se han dado para un mejoramiento. Si estamos hablando precisamente de una transformación, pues tiene que haber diversos cambios. Abordábamos las cuestiones evolutivas y cambiantes en el artículo 3, estas reformas que vienen precisamente para ayudar con un rezago educativo que se dio en una época en nuestro país. Todas estas cuestiones, chicos, que vienen abordando y abarcando toda la cuestión educativa, es importante resaltarla, sobre todo en el ámbito del profesorado, ¿verdad? ¿De qué manera se da esta reforma? ¿De qué manera se piensa a partir de estas cuestiones en este contexto que, si bien había épocas donde la educación era muy crítica, existían otras cuestiones que fueron dándole el avance y el auge que se requería? Este rezago del que se habla, estas diferencias entre los hombres y las mujeres, de qué manera se fue ampliando la cuestión educativa y sobre todo cómo abarca en gran manera, ¿verdad?, la preparación de las personas para el futuro. Dentro de este contexto y hablando en el ámbito de la reforma educativa, si bien hoy la educación básica es prácticamente universal en términos de cobertura y de acceso, la calidad de la educación es algo deficiente y en las últimas pruebas de desempeño que se han venido adquiriendo, que se han venido aplicando, inclusive mucho antes, ¿verdad?, de esta cuestión que se vive en la actualidad, pero que dio la pauta para ver los resultados en cuestión de la preparación hacia nuestros chicos, ¿verdad? En este mundo que está interconectado, cambiante y desafiante como en el que vivimos, una educación de calidad que transmita los conocimientos, las habilidades, sobre todo para el siglo XXI, es clave para que los niños y jóvenes puedan alcanzar sus metas y ser felices. Una mejor educación transforma la vida de la niñez y sienta las bases para un México más justo, más libre y más próspero. Vamos a tratar de ir visualizando todo este contexto que es de gran importancia y vamos a abordar dentro de algunas de las preguntas que nos dan la pauta para ir realizando el estudio pertinente en este campo, es decir, dentro de la reforma educativa, ¿en qué consiste precisamente? Y es así como la reforma educativa es esa transformación del modelo educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, es decir, garantizar el máximo aprendizaje de todos los alumnos. Ahora, en el artículo 3 de la Constitución, reconoce el derecho de todos los niños, las niñas, los jóvenes de México, sin importar su origen, a recibir una educación de calidad. Dentro de las metas de la reforma educativa, porque vamos a abordar dentro de lo que es el 2013 y el 2014, qué se da en este sexenio con los distintos presidentes y sobre todo estas metas en cuestión educativa. Una de las principales que es mejorar, ¿verdad?, y tener precisamente esos mejores contenidos educativos, mejores maestros, mejor preparados y sobre todo mejores escuelas. Dentro de las mejores escuelas, ¿verdad?, se encuentran pues las condiciones físicas de los planteles. Estamos hablando de esta cuestión educativa, de la educación pública, ¿sí? Y como segundo término, para mejores escuelas, su funcionamiento, que es primordial.
dentro de los distintos diagnósticos que se realizaron, ¿verdad? Y que se conocen las condiciones físicas de los planteles, con base en esto pues se van a ir arreglando, se van a ir solucionando mejores condiciones con distintos programas de escuelas. Hay distintos planteles que han sido beneficiados, ¿verdad? Y que de acuerdo a esta cuestión del funcionamiento se encuentran distintas estrategias, mejor organización, de separar los deberes administrativos de los académicos, mayor autonomía de gestión y sobre todo las jornadas de clase, toda esta cuestión de burocracia a través del sistema de información y gestión educativa, mayor participación social a través de distintos consejeros escolares, padres de familia, y para tener una mayor participación y estar involucrados en la educación de nuestros hijos. En cuestión de los mejores maestros, este profesorado docente mejor preparado, distintas evaluaciones, distintas aplicaciones, y de hecho existen distintos compañeros que están en contra de todas estas cuestiones porque existen distintos concursos y muchas de las veces no lleva en sí un estudio temático de cada uno de los temas, sino que esto abarca la cuestión de artículos, de leyes, una evaluación del desempeño, una formación inicial del docente, tanto en escuelas normales, en universidades. Existen diferentes concursos de promoción para ir asignando distintos nombramientos, ¿verdad? Existe esta cuestión de mejores contenidos, estos fines de la educación, qué tipo de mexicano deseamos formar. Recuerden que es importante los fines de la educación, estos modelos educativos que se dan estos años y sobre todo en cuestión de mejores contenidos, ¿sí? La enseñanza del aprendizaje es clave, el desarrollo personal y social y la autonomía curricular. Todas estas propuestas que se dan en los años a partir del 2015-2016 y sobre todo, chicos, hay algunas aclaraciones en materia de reforma educativa. ¿De qué manera se indica toda la cuestión de los derechos laborales, la evaluación que premia el esfuerzo de los maestros, los libros de texto que no costarán, la educación que no se privatiza, al contrario, se garantiza su gratuidad y sobre todo la educación física, importante también la realización de ejercicios en nuestros niños, ¿verdad? Y esta reforma educativa no crea unas cuotas obligatorias. Recuerden que estamos hablando de la educación básica en el país, abordando los siglos ya 20 y 21, ¿sí? Dentro de lo que es la reforma educativa, y que no es tanta la cuestión laboral y administrativa, no busca desaparecer las normales. Recordemos que en esta nueva forma de evaluación, en esta forma de llevar la docencia, ¿verdad? Y que necesitamos estar informados en todas estas cuestiones importantes para todos los mexicanos. Los futuros docentes como ustedes que están preparados para las nuevas planes de desarrollo que se dan, para estos objetivos de llevar a México a su máximo potencial, de estar realmente preocupado por las características y los fines de la educación, formar y ser realmente esos agentes transformadores de las nuevas generaciones. Es importante transmitir los conocimientos, fomentar en los chicos el hábito de la lectura, el hábito del estudio, aprovechar todas estas cuestiones tecnológicas que nos van a dar la pauta para tener a la mano muchas más cuestiones en educación. Es importante que existen metas dentro de estas reformas, como es tener un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero, un México con responsabilidad global. Es decir, dentro de las estrategias que se dan en cuestión de transversalidad, es democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno, una perspectiva de género, todas estas cuestiones que se vienen ahondando, chicos, y que nos van a dar la pauta para tener un conocimiento
Ya revisamos, ¿verdad?, nuestro pasado, estamos viendo nuestro presente y qué deseamos para el futuro de nuestros jóvenes. Tenemos que estar preocupados realmente por la educación que se va a dar y sobre todo de calidad. Dentro de las leyes reglamentarias, de las reformas del artículo 3 constitucional en materia educativa, cómo se reforman varias fracciones, ¿verdad? Cómo se da en el objetivo de esta reforma, chicos, garantizar que el Estado otorgue educación pública de calidad, profesionalizando la formación de los maestros a través de la creación del servicio profesional docente, dar certeza jurídica a la evaluación de los docentes, especificando las normas a seguir en el proceso y obligando a las autoridades escolares a establecer criterios específicos. Fortalecer el sistema de educación pública, ¿sí?, reforzar toda la cuestión del Estado y sobre todo, chicos, dentro de los distintos ejercicios que vamos a estar realizando, que han estado ustedes enviando, nos da la pauta precisamente para hacer ese análisis crítico, reflexivo, que nos permite conocer toda la cuestión de las reformas educativas en nuestro país. Dentro de esta temática y sobre todo en cuestión de varios programas que se dan, que se viven distintos procesos, que se fortalece, que se invierte toda la cuestión escolar, toda la cuestión educativa, por zonas, por distintas cuestiones, cómo nos da este programa, esta reforma educativa, esta educación incluyente y de calidad, esta igualdad de oportunidades, que es lo que en un principio veníamos viendo, esa desigualdad existente, y que a pesar de las crisis, a pesar de la problemática, a pesar de este contexto socioeconómico y político que tiene una gran influencia en toda la cuestión educativa, es importante resaltar que se está luchando precisamente por esa igualdad, hablando en una educación pública, cómo existe este sector que regula, ¿verdad?, y la manera en que se apoya. Siempre es importante tener el conocimiento básico de manera muy general en toda la validación, en toda la cuestión de fortalecimiento, de mantenimiento, los componentes que consisten, cuando de pronto se habla de esta educación, del educando, del educador, estar en este contexto y en este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que se apoya. Y debido, chicos, a los distintos retos, a las demandas actuales, en cuestión de los requerimientos, las características del sistema educativo del siglo XXI, ha cambiado nuestro presente, estamos visualizando ya un futuro que requiere de un alumno competente. En la actualidad se está tratando con toda la cuestión formativa, con toda la cuestión de los objetivos, con las competencias a realizar, con la aplicación de los distintos métodos, que ofrezca precisamente un aprendizaje adaptado y centrado en el alumno, que disponga de un entorno con las herramientas, las conexiones, servicios que le permitan gestionar y comunicarse con otros durante el proceso. Los alumnos en la actualidad, en las aulas de las escuelas de nuestro país, por los distintos medios y el contexto que se está viviendo, pues tratamos, ¿verdad?, de realizar lo mejor posible nuestro trabajo. Todas las herramientas, los fines precisos y concretos, con el objetivo de desarrollar en ustedes las capacidades y poner su conocimiento al servicio de la sociedad en que se vive. Como futuros pedagogos tenemos una gran responsabilidad, chicos. Existen diferentes casos, ¿verdad?, donde es indispensable que el profesorado sea el agente de ese cambio, que tenga autonomía en el desarrollo, en la presentación de cada uno de sus trabajos, sus proyectos, para llevarlos a cabo. Es importante, chicos, llevar en cuenta la responsabilidad, esta educación del siglo XXI, que es transformar para mejorar, ¿verdad? Es importante, chicos, que tengamos muy en claro lo que tenemos la oportunidad
de estar al servicio, ¿verdad? Tener a nuestro cargo, tratar de dar esos cimientos en los chicos y jóvenes que serán quienes transformen el futuro de nuestro país. Hablábamos de esta temática de las reformas y que es de gran importancia. Voy a estarles anexando distintos contenidos, distintos complementos que nos van a ayudar sobre todo a visualizar. Yo les había comentado de una línea del tiempo para ir viendo las características, los fines, de qué manera se daba en cada una de las épocas. En esta ocasión, dentro de las reformas que se dan en la educación en México y sobre todo que engloba estas cuestiones, estas conclusiones que nos van a dar la pauta para ir viendo el compromiso que se adquiere, la cuestión educativa y sobre todo los programas que se dan. Como uno de los primeros puntos que es importante enfatizar es cuando se da con Vasconcelos y el proyecto cultural de la Revolución. La educación rural que se convirtió en ese eje sobre el cual giró el sistema educativo de la Revolución, las misiones culturales, las escuelas normales, las escuelas tecnológicas, las secundarias, las centrales agrícolas, las escuelas regionales campesinas que estuvimos abordando. Dentro de lo que se abarcaba, ¿verdad?, en todos estos conocimientos y sobre todo, chicos, la cuestión de estos puntos y que nos permiten un mejor conocimiento. Es importante ir de manera general, ¿sí?, hablando de esta temática, este radicalismo educativo, la escuela transformadora de Lázaro Cárdenas, el plan de 11 años y la Unidad Nacional de Torres Bodet, ese plan de expansión y mejoramiento de la educación tanto primaria, los nuevos planes, los nuevos programas, el fortalecimiento, este plan de 11 años que tenía como objetivo terminar con el rezago educativo y el grave problema de deserción escolar, combinar las ideas, esta disputa de la educación en las clases medias, la Iglesia Católica, los empresarios, el Estado, esta educación de apertura democrática que se da posteriormente con la crisis de Luis Echeverría, el movimiento del 68, todas estas reformas vinculadas a la apertura democrática, esa crisis que se da, pero que posteriormente viene una educación para todos. Después de la problematización del centralismo, esta SEP, ¿verdad?, que se crea cuando se da posteriormente la modernización educativa, con Miguel de la Madrid, posteriormente la descentralización, viene Salinas de Gortari y se da esa modernización educativa, ¿sí?, que impulsó esas políticas estructurales, mayor participación de la economía, porque no puede haber reforma sin reforma educativa. Esta cuestión, estos rasgos de una crisis que se daba, estos desafíos del sistema educativo mexicano, pero que se da ese programa de modernización por los años 89 y 94, esos acuerdos nacionales, esa reformulación de contenidos, de materiales educativos a finales del sexenio, esa educación y alternancia política, que donde es primero la educación en México, ¿verdad?, y que existían aún un rezago, existe aún mucho por hacer, chicos. Entonces vamos a ir viendo esta relación que se da entre el gobierno, entre la SEP, de qué manera se han ido manejando todas estas cuestiones y de qué manera y qué trasfondo se da en cuestión de la reforma educativa, este compromiso académico para conocer y debatir el futuro de la política y la educativa mexicana, ¿verdad? Es repensar el pasado histórico para recuperar las políticas educativas exitosamente. Bien, chicos, vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión, finalizando nuestra materia. Vamos a estar anexando las distintas actividades y continuamos en las distintas plataformas. Así que, chicos, continuamos.